Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Esmental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con Yadira Pizarro, directora ejecutiva de Escape, Centro de Fortalecimiento Familiar, y con la doctora Rebeca López Boboni, psicóloga escolar, sobre las conductas que afectan a nuestras hijas e hijos y cómo evitar caer en el maltrato. Precisamente en este mes, que es el mes del maltrato, es sumamente importante que conversemos sobre este tema, que traigan sus dudas y sus preguntas, ¿verdad? Porque hay mucha confusión en cuanto a qué puede representar y qué no puede representar maltrato, y más en nuestro país donde hay tantos menores y tantas familias afectadas. Así que vamos a esperar unos segunditos en lo que las personas siguen conectándose, pero vayan preparando sus dudas y sus preguntas para irlas insertando mientras conversamos directamente a nuestras invitadas expertas en el tema. Aprovechen y también les voy a pedir que compartan este live, compártanlo ahora mismo para que sus familiares, amistades, seres queridos se beneficien, porque no sabemos quiénes cerca de ustedes pueden estar en necesidad o pueden quizás ayudar a alguna persona que esté en necesidad. Veo que ya hay algunas y algunos de ustedes conectados, así que vamos a comenzar inmediatamente. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Esmental. Nos encuentran en Esmental y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con Yadira Pizarro, directora ejecutiva de Escape, Centro de Fortalecimiento Familiar, y con la doctora Rebeca López Boboni, psicóloga escolar, sobre las conductas que afectan a nuestras hijas e hijos y cómo evitar caer en el maltrato. El maltrato de menores tiene un impacto profundo en la vida de los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Y en la sociedad misma, las estadísticas son abrumadoras. Casi 6.000 familias y cerca de 11.000 menores afectados solamente en el 2021. Y estos son solo los casos evidentes, los casos documentados, con todos los problemas que conocemos que hay en el sistema. Son muchos más los casos también de conductas cotidianas a través de las cuales le hacemos daño a nuestras hijas e hijos sin saberlos muchas veces, ¿verdad? Así que, ¿qué constituye maltrato y qué constituye disciplina? ¿Cómo podemos disciplinar de manera constructiva sin maltratar y afectar emocionalmente a nuestros niñas y niños? Para eso estamos en el día de hoy aquí con nuestras invitadas, quienes además van a estar atendiendo sus preguntas y comentarios en vivo. Así que vayan escribiéndonos en la sección de comentarios allá abajo de las páginas de Facebook de Esmental o FHC Salud Mental, que vamos a estar leyéndolos al momento. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista de Salud Mental Esmental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano. Nuevamente, compartan el live y envíen sus preguntas. Sin más, comencemos la conversación. Bienvenidas a ambas. Gracias. Aquí también voy dando la bienvenida a algunas de ustedes que ya están conectadas, a Sandra Carrión, que agradece el tema, que es muy necesario, excelente. Menciona 5 Sentidos, no sé si es una organización que algunas de ustedes conocen. Luz Melisa Irizarry también nos está escribiendo. Y bueno, quiero comenzar esta conversación con Yadira Pizarro. Yadira, quisiera que nos hablara un poco de su experiencia en Escape, ¿verdad? Y que también brevemente hable de qué es lo que hace Escape para aquellas y aquellos que no conocen la organización. Pero según su experiencia, ¿cuáles son las principales conductas con las que los padres y madres pueden estar afectando a sus hijas e hijos en ocasiones sin darse cuenta, que puedan provocar situaciones, ¿verdad?, terribles en la vida de sus menores? Claro que sí. Pues mira, Escape es la primera organización sin fines de lucro que se creó en Puerto Rico con la misión de atender y prevenir el maltrato a menores. Ya el próximo año vamos a cumplir 40 años de servicio en la isla con más de 200.000 personas entre adultos y niños servidos. Así que hemos trabajado durante 4 décadas con esta situación del maltrato y sobre todo apoyando a familias para que puedan sustituir patrones no saludables, ¿verdad?, por unos positivos que redunden en una crianza positiva y en seres humanos que crezcan en ambientes saludables, de manera que pues, el país pueda tener, ¿verdad?, la paz y la tranquilidad que merece. Hemos logrado éxito con muchas de las familias atendidas, sin embargo, la situación del maltrato continúa y contrario a lo que quisiéramos creer, y como bien describiste en las estadísticas, son abrumadoras. Importante resaltar que por cada caso que el Departamento de la Familia atiende y es referido, existen en promedio 2
con maltrato también, que nunca van a recibir servicios de esa agencia. Así que esos 10.000 menores, 11.000 menores podrían ser casi 30.000. Más de 30. Así que es importante que los que nos ven tengan los datos porque, y respondiendo a tu pregunta, muchas veces vemos el maltrato exclusivamente como los golpes, ¿verdad? Este golpe físico, que es el más evidente, los correazos, las bofetadas, el golpe con cualquier aditamento, ¿verdad? Objeto en la casa, que todavía lo atendemos y lo estamos viendo en el siglo XXI. Pero también hay otras conductas que son maltrato que quizás los adultos no entienden o no lo reconocen, como por ejemplo lo que puede ser el maltrato emocional, los insultos, cuando pierden la paciencia porque los nenes o los adolescentes o las nenas están haciendo algo que genera coraje en el adulto cuidador y comienzan estos insultos, estas frases que yo las escuchaba en los 70 cuando yo me criaba, ¿verdad? Desgraciadamente, y que siguen consecuentemente lacerando emocionalmente la autoestima y ese mundo de los nenes y las nenas y de los adolescentes, ¿verdad? Tú no sirves, no me importa, maldita sea la hora en que naciste, te pareces a fulano, las comparaciones entre los hermanos, ojalá tú fueras como Sutanejo, yo sería más feliz si tú te comportaras más como la vecina, ¿verdad? Y muchas otras cosas que en momentos de coraje los adultos pueden referir y que son palabras que no se las lleva el viento, ¿verdad? Esa frase poética no tiene nada de cierto. Todo eso se va acumulando en la psiquis y en la estructura y desarrollo emocional de los nenes y las nenas. En Escape, recientemente, durante la pandemia y estos últimos 2 años, estamos viendo un aumento, igual que sucede en la isla, en los casos de negligencia, ¿verdad? Que son aquellas actuaciones, aquellos cuidados que los adultos deben tener con los menores, que al no hacerlos, los ponen en riesgo evidente, emocional o físicamente. Estamos viendo muchos menores con la responsabilidad de cuidar a otros menores, que quizás la mamá, el papá, el abuelo tiene que salir, tiene que trabajar, no tiene quien cuide a los nenes o las nenas, cruzan los dedos y dejan a menores a cargo de otros menores. Imaginándonos, ¿verdad? Y todo el que nos ve, los riesgos y los peligros de un menor de, como hemos visto, de 10 años, cuidando a un hermano de 3 o un hermanito A de eso, 2. ahí me quería detener, que nos diera un poco más de detalles a qué específico nos estamos refiriendo, ¿verdad? ¿Qué tipos de situaciones y desde qué edades? Porque yo creo que las personas se sorprenderían de escuchar niños desde qué edades están ya siendo dejados solos de esa forma, y aprovecho también para ver si puede profundizar un poco más en esta pregunta de qué constituye maltrato y qué constituye disciplina, que cuando anunciamos este live me comenzaron a preguntar esto en las redes, que les gustaría que ustedes abundaran, porque, ¿verdad? Esas frases que usted escribía, el insulto, no es necesariamente esta palabrota mala, sino son muchas cosas que pueden quedar entonces en la mente de ese menor, que uno dice verdaderamente sin querer, pero que marcan. Claro. Eh, déjame empezar por donde terminaste. Ok. Las palabrotas y los insultos, ¿verdad? Mira, a veces es bien sencillo para alguien entender lo que es maltrato. Tú no debes tratar a un niño como tú no esperas que otro adulto te trate a ti. Si tú no toleras y tú no permitirías que un adulto te insulte, te veje, te hables de manera soez, te empuje, te zarandee, te ale el pelo, te golpee, pues eso es maltrato, porque ser papá, mamá, abuelo o abuela no nos autoriza a violentar los derechos humanos que tienen los nenes y las nenas. Y esta creencia de los que nos criamos en los 60, 70, 80, de que yo sobreviví, mírame, si a mí me dieron hasta dentro del pelo y soy una persona normal, ¿verdad? Yo siempre hago así. Pues miren, nuestros papás y mamás hicieron lo que pudieron con la información que tenían disponible y con un historial de mucha violencia, ¿verdad? Pero en este siglo XXI y desde el 1980 en Puerto Rico, golpear, insultar, agredir sexualmente, dejar solos en la casa a menores se considera maltrato. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la salud y bienestar físico y emocional de los niños y las niñas, ¿verdad? Y pues, a los que trabajamos en prevención nos acusan de que el país, algunos, está como está porque se le ha quitado, entre comillas, el derecho a los padres de golpear porque confunden el castigo con la disciplina. ¿Hay Castigo, forma de disciplinar sin golpear? Quizá también sería una pregunta ilustrativa. ¿Cómo? sí, sí lo hay, sí lo hay. Sé que la doctora va a compartir algunas de esas recomendaciones también. El castigo se refiere a todo estímulo negativo que genera dolor e incomodidad
que puede suspender temporariamente una conducta. El golpe, el insulto, el zarandeo. Pero eso no enseña. La disciplina son aquellas tácticas y técnicas que se implementan durante el proceso de crianza, que enseña, que tienen lecciones para que los menores aprendan a relacionarse en sociedad, a ganar autocontrol, a respetar como quieren los adultos a los menores, pero de una forma saludable. Tácticas de disciplina. Tener normas y reglas en el hogar, tener horarios y rutinas específicas para acostarnos, para comer, para estudiar. Eso puede parecer pues, algo básico, pero hay muchas personas que no saben hacer esto, ¿verdad, Omaya? Reaccionan y esperan que los menores que están en un crecimiento y desarrollo de acuerdo a su etapa y a su edad, de momento se comporten como adultos. Ejemplo, recibimos hace poco una llamada en el programa, una mamá desesperada porque un niño de 5 años no se acuesta antes de las 12 de la medianoche. Dios mío. Entonces, ella responsabiliza al niño de que no se acuesta a esa hora, ¿verdad? Cuando realmente ella ha tratado gritando, golpeando, y cuando comenzó a establecer rutinas y estructura al menor, pues ya él se acuesta a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del adulto, y los que trabajamos como en Escape, fortaleciendo y promoviendo la crianza saludable, lo que compartimos son estrategias positivas de crianza, cómo establecer rutinas, cómo establecer normas, cómo decir no sin que el corazón se nos haga pedazo, ¿verdad? Porque a veces queremos complacerlos tanto que cuando decimos no a algo que desean, porque no solo el tiempo vamos a poder complacer, la culpa entra en el proceso, generamos unos dramas en la familia como si fueran novelas turcas, y al final los niños y niñas se dan cuenta que cuando lloro o grito, me tiro contra el piso y hago una pataleta, mis papás se descontrolan, les da pena y al final yo logro obtener lo que espero. Otras cosas que son conductas, ¿verdad? Y tácticas saludables, establecer límites en el uso de los aparatos electrónicos. Eso y lo opuesto, que es dejarlos sin supervisión. Por la libre. Eso es negligencia. Estamos viendo menores con un acceso desde violencia hasta pornografía desde 4 o 5 años, porque el adulto ha sustituido el cuidado y la supervisión por el aparato, ¿verdad? Quiero interrumpir porque nos están Claro. escribiendo mucho, pero está tan interesante y estoy aquí, sí, porque pensando, ¿verdad? Y era una de las preguntas que le tenía sobre cuán común es el maltrato o conductas maltratantes, ¿verdad? Que no son necesariamente estos golpes que hablábamos o cosas tan evidentes. Estoy pensando en lo que está diciendo los electrónicos. Yo soy madre de una niña de 7 años y quiero saber, ¿verdad? A ver si se sienten igual que yo las personas que están escuchando, que es que esto cualquiera cae en estas conductas cualquier día, no, uno mismo, ¿verdad? O sea, pues bendito la nena. Aquí dice Domenech de Milas, espero estar leyendo correctamente el nombre, que exacto, evitar que el corazón se le haga pedazos, ¿cómo evitar eso? Y que tantas veces que uno tiene que tragar hondo y decirle, ¿verdad? No. Y tú dices, con darle el iPhone, con darle el iPad, ella va a estar feliz, va a estar contenta, ella lágrima viva, y tú tienes que tratar de mantener eso. Y no es fácil. También la parte del ejemplo, quisiera que lo tocara, que dan los adultos, porque tú estás predicando una cosa, do as I say, not as I do, como dicen en inglés, ¿verdad? Muchas veces dicen, no te pegues al teléfono en la cena, pero tú estás pegado al teléfono en la cena. O sea, ¿cuán común son estas conductas de maltrato en familias que podemos pensar, me incluyo, que somos comunes y corrientes? Es importante resaltar, Omaya, que para que se defina maltrato de acuerdo a la ley, ¿verdad? Debe existir un patrón, ¿verdad? Un patrón consecuente, que básicamente lo que define patrón, de esas conductas. Claro, tú puedes hacer un golpe y con un golpe asesinar a un menor, ¿verdad? Pero el maltrato es cuando hay un patrón relacionado a una conducta X, porque a veces uno pierde el control, somos humanos, y a veces uno está cansado y quizás, pues qué sé yo, delega un electrónico, porque uno quiere ganar un poco de paz. Pero sobre las dos cosas que mencionaste, que se nos rompe el corazón cuando hay que poner límites, porque los menores necesitan los límites, esa es la disciplina. Ahí es que ganamos autocontrol, cuando entendemos que hay unas normas y reglas sociales y aprendemos a seguirlas, porque en el mundo pequeño mío es mi casa, y en mi casa yo sé que hay un límite y hay momentos en que puedo aceptar el no. Pero cuando tú mencionas que se nos rompe el corazón, como hice yo,
a veces la entrega del, por ejemplo, el electrónico o el extenderles demasiado el horario para dormir, no se trata de que los queremos complacer a ellos. Se trata de que yo como adulto no me quiero sentir triste porque es incómodo para mí, ¿verdad? Entonces cuando estamos criando, y ese es uno de los grandes regalos que le hacen los adultos a los menores, tiene mucho que ver con nuestro sacrificio, de nuestra responsabilidad, que a veces por encima de la tristeza que yo puedo sentir, saber que poner límites es lo mejor para mi hijo y para mi hija, ¿verdad? Y los electrónicos y el modelaje, la manera, lo primero que se enseña, por ejemplo, en cursos de crianza saludable, o de las primeras cosas es el modelaje. No hay manera de que yo espere que tener un menor que con un vocabulario florido positivo, con unas conductas Esa es saludables, buena. Ajá. si yo continuamente bajo todos los santos del cielo, si cada vez que estoy conduciendo maldigo a la persona que me cruzó por el medio, o si utilizo el golpe, el manoplazo, la galleta, y después les digo, no te quiero ver peleando con tu hermano, porque los hermanos no se pelean. La violencia nunca se puede utilizar, pero la manera en que lo manejamos es a grito y es a bofetas, ¿verdad? Así que ese autocontrol y ese modelaje instrumental, hay una frase en inglés que dice, children see, children do. Los niños ven, los niños hacen. Y no importa cuánto le hablemos, lo que decimos nunca será más importante que lo que ellos observan. Así que ese modelaje en la comunicación saludable, en la relación de pareja, en mi relación con mi suegra, con mi mamá, en la manera en que les hablo a ellos, ¿verdad? Y si queremos que los adolescentes nos conversen cosas importantes, y lo traigo porque hace poco alguien nos preguntó, no podemos comenzar a entablar comunicación con ellos cuando cumplen 12 años. Así no funciona. Se cultiva desde bien pequeñitos, cuando nos repiten las historias 1000 veces y vuelven y repiten la historia y uno está como respirando profundo. Desde bien pequeñitos es que ellos aprenden a comunicarse con nosotros como adultos. Definitivamente se me quedan muchas preguntas sobre el tintero, pero tenemos a nuestra audiencia, que son los más importantes Claro. aquí, que están con comentarios y preguntas, y quiero pasar también rápidamente con la doctora López Boboni para que nos dé un poco, ¿verdad?, de soluciones y el entendimiento desde la ciencia, desde la psicología escolar. Pero por aquí, antes de pasar con la doctora, dice Lucy Iraola, me gustaría saber qué recomendaciones pueden ofrecer las expertas en caso de que seamos testigos de maltrato. Creo que esa es para usted, Pizarro. Físico, ya sea físico y o emocional, tales como humillaciones e injusticias. Ok, gracias por la pregunta. Desgraciadamente se da mucho. Y les adelanto que Escape tiene una escuela educativa exclusivamente cómo podemos apoyar a menores cuando sufren de maltrato en público, ¿verdad? Y más adelante Omaya compartirá nuestras páginas para que puedan accederla. Si usted está en público y está presenciando un maltrato, ya sea con una persona conocida o desconocida, la recomendación inicial es no trate de ser Superman o la Mujer Maravilla porque puede salir afectado física o emocionalmente. Hay tácticas no violentas. Por ejemplo, si usted está presenciando que una vecina o su hermana está perdiendo el control y está insultando a su sobrina o a una vecinita, usted puede de una manera casual interrumpir la conversación. Por ejemplo, si yo fuera esta mamá que perdió el control, Omaya me puede decir, Yadira, permiso, tú me puedes decir la hora porque es que mi esposo me está esperando para ir al supermercado. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso? Lo que estamos buscando con eso es desviar la atención de ese adulto, sacarlo de ese momento de coraje que está descargando con el menor o con la menor. Es distinto a que usted intervenga y le diga, eres una abusadora, yo te voy a acusar con el departamento de la familia y voy a llamar a la policía ahora, porque esa verbalización lo que va a generar es más coraje. Y si no llega la policía o el departamento en ese momento, como de seguro no sucederá, la menor va a sufrir más violencia cuando esté sola con ese adulto, porque va a duplicar el nivel de coraje. Así que si estamos en público, buscamos maneras de desviar la atención y cuando la persona descienda, ¿verdad?, pueda ganar control y prestarle a usted atención, procure seguir la línea. Si preguntó por la hora, procure que le dé la hora. Y después de eso, ¿verdad? Y después de eso, iniciar la conversación. Wow, a veces es bien difícil, ¿verdad? Uno a veces tiene tanto en el sistema que uno pierde el control. Yo me imagino, pero yo sé que ella está haciendo lo mejor que puede. ¿Necesitas apoyo con algo? Esas son las maneras de interrumpirlo. Si usted conoce a alguien que consecuentemente pierde el control, insulta y usted teme
que existe un patrón de maltrato o de violencia y usted conoce la dirección a esa persona, la recomendación es proteger al niño o a la niña, refiriendo el caso al departamento de la familia, con sus luces y sus sombras, no importa lo que se pueda pensar sobre esa agencia, es la agencia del Estado con la responsabilidad de investigar los casos. Y hay una línea que usted puede llamar, es completamente confidencial, no tiene que decir su nombre, pero puede denunciar la situación. Y yo les aseguro, trabajando ya hace 25 años en Escape, que la agencia tiene mucho más éxitos que lo que pensamos, porque de lo contrario, imagínense, hay 10.000 casos activos recibiendo servicios de 1.000 menores. Realmente tenemos que confiar en el sistema y utilizarlo, porque a veces decimos, ¿para qué voy a llamar si no va a pasar nada? Y entonces no le damos la oportunidad al menor de ser protegido. Me están pidiendo por aquí, yo se lo iba a pedir el número, ese número confidencial. ¿Cuál es? 787-749-1333. Siete. 787-749-1333. Es la línea confidencial del Departamento de la Familia. Aprovecho también para decirles que pueden obtener más información sobre Escape e incluso también, ¿verdad? Hablar directamente con el equipo de Yadira en escapepr.org, escapepr.org o en su página de Facebook. También tienen un número telefónico 787-287-6161, 287-6161, que seguramente allí pueden aclararle cualquier duda si tienen algún caso cercano que entienden que necesita quizás ayuda inmediata. Les recuerdo que estamos conversando con Yadira Pizarro Quiles, directora ejecutiva de Escape, Centro de Fortalecimiento Familiar, y con la doctora Rebeca López Boboni, psicóloga escolar, sobre las conductas que afectan a nuestros hijos e hijas y cómo evitar caer en el maltrato o incluso en conductas que pueden ser nocivas aunque no lleguen a ese patrón de maltrato, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser mejores padres, madres y cuidadoras? Esta iniciativa es traída a ustedes por FHC First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Doctora, en su experiencia como psicóloga escolar, ¿qué está observando usted sobre estas conductas de las cuales estamos conversando con Pizarro Quiles, ¿verdad? De madres y padres hacia sus hijas e hijos. Pues mire, yendo un poquito por la línea que traía Yadira ahorita sobre lo que es esto, las conductas que llevamos a cabo generación tras generación, ¿verdad? Yo he visto de todo un poco en mi práctica. Yo soy psicóloga escolar, pero también fui trabajadora social, ¿verdad? Por 5 años. Y tengo que decir que muchas veces las conductas que yo más he identificado ha sido el famoso pellizco, el correazo, ¿verdad? Correazo tiempo tiene remedio. Ahorita hablaba Yadira del hecho de que nos criaron así, sin embargo, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre, ¿verdad?, las consecuencias a largo plazo. Muchos adultos han desarrollado las dificultades en su adultez precisamente por haber sido castigados y por, ¿verdad?, haber sido víctimas de diferentes tipos de maltratos que antes se veía como necesario para lograr una disciplina y para lograr, ¿verdad?, una conducta. He visto incluso hasta padres que le echan jabón en la boca a los niños para cuando hablan malo, cuando dicen palabras, ¿verdad?, soeces, es lo que conlleva ponerle un líquido, ¿verdad?, como ese en la boca a un niño. Venenoso. Claro. Esto, encerrarlos, aislarlos, a veces le dicen, no te gustó esa comida, pues sabes que ahora no vas a comer, y los dejan sin comer hasta el otro día, ¿verdad? Que son conductas típicas que podemos ver que pueden ser parte de la crianza, pero realmente pueden constituir, ¿verdad?, cierto maltrato. Tú siempre haces las cosas mal o tú nunca puedes hacer las cosas bien, los extremos, ¿verdad? Que son palabras que atentan contra la autoestima de ese niño, de esa niña en formación, ¿verdad? ¿Qué tipo de consecuencias pueden tener estas conductas? Tanto esos golpes que son, ¿verdad?, abiertos y físicamente lacerantes, como ese tipo de comentarios que es tan común. Tú siempre, incluso uno mismo cansado, la tentación de, pero ¿por qué tú nunca puedes hacer esto bien? ¿Pero por qué tú siempre haces esto? ¿Cuál es esa gama de efectos que puede tener en esa niña o ese niño? Pues mira, pueden ser muchísimos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de maltrato. Puede ser también, por ejemplo, maltrato físico, puede tener unas implicaciones a su salud, desnutrición, pueden haber condiciones cardíacas. De hecho, hay un estudio muy famoso en Estados Unidos, que es el estudio de ACE, donde habla precisamente, ¿verdad?, de lo que constituye el maltrato en la infancia y el efecto a largo plazo. Nosotros podemos ver muchas personas que empiezan a involucrarse en conductas maladaptativas, uso de drogas, alcohol, ¿verdad?, ideación suicida, lo podemos observar también,
desarrollo de trastornos emocionales, depresión, ansiedad. Podemos ver también esa dificultad que tienen para establecer relaciones interpersonales con otros. A veces suelen ser agresivos o por otro lado pueden asumir una conducta pasiva, sumisa, ¿verdad? Donde no me atrevo a defenderme porque normalmente en mi crianza se me enseñó que yo me tengo que callar, que yo tengo que aguantar, que otro puede tener control sobre mí a través de golpes y quizás no tengo esa fortaleza, ¿verdad? Interna para yo poder también, ¿verdad? Tomar mis decisiones cuando soy adulta. Podemos tener dificultad para autorregular nuestras emociones. Es ese adulto que no tiene paciencia para nada, ¿verdad? Son estos adultos que están constantemente en conflictos con las personas a su alrededor, entre otras cosas. Hablaba de la parte física, ¿verdad? La diabetes, problemas del corazón. También tenemos el estrés postraumático en psicología, ¿verdad? Hablamos de estas personas que han sido expuestas a eventos traumáticos y cómo pueden desarrollar incluso lo que es un PTSD o un post-traumatic disorder, ¿verdad? Donde estas personas pueden reexperimentar esas experiencias de trauma a través de diferentes eventos en su vida. Lo que hablamos también de trauma complejo, ¿verdad? Cómo se siguen sumando todas esas experiencias de trauma en la vida y cómo esto dificulta al momento, ¿verdad?, de desarrollarse de manera positiva, esto como ser humano y como persona integral, ¿verdad? Tengo en la cabeza todavía el caso que Yadira mencionó de los niños cuidando niños y dejados solos, ese tipo de situación. Y tengo que decir que yo he visto esto no es un asunto exclusivo de las clases bajas sociales, esto ocurre en todas las clases sociales, o me equivoco, ¿verdad? En todos los niveles educativos, donde cada vez más pues se ven niños cuidando niños. Eso es así. Incluso yo quiero añadir también que en los niños pequeños, ¿verdad?, el desarrollo del cerebro también puede verse impactado, ¿verdad? Áreas del cerebro que tienen que ver con la regulación emocional, que tiene que ver con la parte del aprendizaje, la concentración, motivación, memoria, entre otras funciones que son necesarias también para la vida y para el desarrollo y funcionamiento en general. Que se le den ese nivel de responsabilidades a niños tan pequeños como 10, 8 años. ¿Qué puede provocar en ese niño o esa niña con el tiempo? Pues mira, la realidad es que esto, obviamente, estamos dando unas responsabilidades para las cuales no tienen la capacidad de sobrellevar. Aquí vemos los accidentes y vemos cómo entonces, ¿verdad? Si le pasó algo a mi hermanito que yo debía cuidar de él, ¿verdad? Pues entonces empieza ese sentimiento de culpa, brincamos etapas, son estos niños que no tienen, ¿verdad? No disfrutan lo que es la etapa normal de su vida en cada uno de sus procesos para adelantarse a unas etapas, ¿verdad?, que no le corresponden. Entonces a veces, ¿verdad?, pues tienen que llevar un desarrollo demasiado acelerado y evitan, ¿verdad?, que puedan quizás aprender cosas que son necesarias para cada una de esas etapas. Por aquí tengo algunas preguntas adicionales, pero Sheila Lozada Ramos pregunta directamente, ¿cómo manejo la etapa de 2 hermanos de 3 y 6 años? Hay momentos que el agotamiento llega como padres. Y qué bueno que me traes eso, porque una de las cosas principales que yo siempre recomiendo es, como padres, vamos a evaluarnos a nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que a mí me está drenando? Porque a veces pensamos que es la conducta de los niños, pero puede ser cosas en el trabajo, puede ser, oye, las situaciones sociales que tenemos, la economía, ¿verdad? Cómo yo manejo todas esas circunstancias que me están ocurriendo, que de momento cualquier cosa que hagan nuestros niños desata en nosotros, ¿verdad?, una conducta que no es apropiada. Cuando nosotros tenemos niños de 3 y 6 años, como es el caso que me estás mencionando, ¿verdad? Ahorita Yadira hablaba de los límites, hablaba de la estructura en el hogar, hablaba de cómo nosotros dar algunas tareas en el hogar para que todos entiendan que debe existir una colaboración en ese ambiente familiar, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, pues identificar cuáles son las necesidades de nuestros niños. Detrás de cada conducta también hay unas necesidades y como padres tenemos que también estar conectados con esas necesidades. ¿Cuál es la necesidad de mi niño de 3 años? Sabemos que los niños de 3 años están comenzando a explorar el mundo, están comenzando a aprender sobre los demás, ¿verdad? Las personas que les rodean. Entonces, si no estamos conscientes de esas etapas de desarrollo, podemos quizás tener unas expectativas que no son reales para esas edades. Entonces queremos que un niño se mantenga sentado 1 hora cuando realmente tiene 3 años y probablemente lo más que te tarde son 3 minutos sentaditos, ¿verdad? O sea, que también es conocer esa etapa de desarrollo en la que se encuentra mi niño, conocer cuáles son esas necesidades, cuáles son mis necesidades como papá,
¿verdad? Buscar ayuda si yo entiendo que es algo que no está en mi control, que por más que yo tengo la estructura de la que hablaba Yadira, si la disciplina con límites y con amor, porque, ¿verdad? A veces yo, ahorita hablaba a Yadira y yo decía, es que a los padres a veces se les hace difícil establecer límites por la presión social. Bendito, déjalo, porque es que bendito. Entonces vas a un sitio y dices, no me atrevo a regañarlo porque la gente va a pensar que lo estoy, ¿verdad? Entonces, hasta de familiares, agrego yo, porque a veces son los propios abuelos, uno tiene el motín, el enemigo en el mismo lugar. okay. Quiero aprovechar ahora que tocó el tema, pues, ¿verdad? De lo que es también el bienestar de la madre o del padre o del cuidador, porque aquí tengo una pregunta que la leí y me quedé, dije, bueno, la digo o no la digo, pero la voy a decir, ¿verdad? La importancia de buscar ayuda, y hago un paréntesis, usted es psicóloga escolar y le diga a los que nos están escuchando, ayudan mucho los psicólogos escolares y los trabajadores sociales de las escuelas. Y lo digo por experiencia propia, uno piensa que no y uno ve unas conductas y una cita quizás a tiempo con el psicólogo escolar o la trabajadora social le puede dar unas estrategias bien sencillas de cómo hacer unos cambios en su casa, que yo puedo decir que yo he visto resultados. Me dijeron, pero ¿por qué no le pones estas tareas fijas? ¿Por qué no, que no lo hace ella sola para que aprenda a hacer las cosas sola? Y de esa forma pues podemos trabajar. Aquí a Sila Nicholson, su nombre, dice que ayuda hay para las buenas madres maltratadas por hijas por años en Puerto Rico. Que ella es la de la PTSD porque no cuenta con ayuda de las agencias. Así que un poco ese comentario del de Ivette Collazo, dice, mi hija tiene 13 años, evitar la cantaleta que le he repetido se la pasa diciéndole que evite la cantaleta de que le ha repetido las mismas instrucciones que incumple. Así que, ¿cuál es esa alternativa para quizás las madres que se sienten abrumadas y maltratadas para que quizás puedan bregar con ellas mismas y entonces mejor con sus menores? Mira, tú mencionabas lo de la ayuda psicológica que yo la menciono ahorita. Nosotros a veces como padres ponemos, ¿verdad? Hacemos lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Y pensamos que la cantaleta, y eso es lo que es, ¿verdad? Y no necesariamente eso tampoco puede ser, ¿verdad? Resulta efectivo en algunos casos. Yo creo que es importante nosotros reconocer hasta cuándo lo que yo he hecho hasta ahora no me ha funcionado. Hay que romper un poquito el tabú. Tú hablabas de los trabajadores sociales, de los psicólogos. A veces vemos el psicólogo o el trabajador social como que si yo llego ahí es que estoy siendo una mala madre, no estoy cumpliendo con mi rol de madre o de padre, ¿verdad? Porque no estamos hablando de ambos, padre y madre. Y reconocer que no tenemos todas ¿verdad? Las herramientas, que no tenemos toda pues, el conocimiento. Todas las soluciones y todas las contestaciones a las preguntas. Cada cual tiene su profesión, tiene su trabajo. Correcto. Por eso soy experto. Claro, y reconocer que nosotros somos profesionales, claro, los psicólogos, los trabajadores sociales, somos profesionales de la conducta de la salud humana, ¿verdad? Donde lo que estamos buscando precisamente es ayudarles a ustedes. A veces incluso el Departamento de la Familia tiene programas que son dirigidos a fortalecer a las familias, ¿verdad? En destrezas de crianza, manejo de emociones, etcétera. Pero la ayuda va a ser un factor bien importante cuando todas las herramientas que yo he tenido, que las he puesto en función, no me funcionan. ¿Qué puedo hacer? Porque eso puede ser por muchas cosas, no solamente porque la mamá o el papá está haciendo algo mal o esté dejando de hacer. Hay características personales, hay situaciones, ¿verdad? Los niños pueden tener algunas condiciones de salud que ameritan, ¿verdad? Otros seguimientos porque tienen unas conductas particulares de esas condiciones de salud. O sea, que tenemos que también, ¿verdad? Ver cómo yo hago uso de esos profesionales externos para yo poder identificar qué es lo que está pasando con mi hijo, con mi hija, esa adolescente de 13 años que sabemos que están en esta experiencia, ¿verdad? De cambio, que están en esta etapa de transición donde no soy niño, pero tampoco soy adulto, pero yo quiero sentirme, ¿verdad? Independiente, pero a la misma vez necesito a mamá y papá que de vez en cuando me aguanten, ¿verdad? Porque necesito continuar aprendiendo sobre la vida. Entonces, es también, ¿verdad? Reconocer eso, cuando yo necesito ayuda, cuando yo necesito evaluar qué yo estoy haciendo, cuál ha sido el resultado, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado. Como decía, las cantaletas, ¿cuántas veces se lo tengo que decir? Pues a lo mejor es cuestión de entonces vamos a negociar, cambiar la estrategia. Si yo tengo un adolescente donde normalmente de niño le decimos, vas a hacer esto, sí porque sí. Pero llega un momento que empieza, no, dime por qué no lo puedo hacer. Pero entonces dame también alternativa. Yo como papá puedo decir, ok, ¿sabes que no vas a salir? ¿Por qué? Porque yo lo digo, no, pero ¿por qué? ¿Verdad? Porque tú tienes esta edad, porque no es apropiado, porque no sé con quién vas a salir, yo estoy cuidando
protegiendo, ¿verdad? Tu vida, tu salud, cualquier razón que uno como padre entienda que sea válida, ¿verdad? Para tomar esa decisión. Darle a escoger, pues mira, tienes para ir, pero o sea, vas a ir, pero llegas a las 10 de la noche. No aceptas llegar a las 10 de la noche, pues es decisión tuya. Estos son mis límites, esto, ¿verdad? Es lo que yo quiero, que tú vayas aprendiendo, que yo voy a ceder, pero bajo dentro, ¿verdad? Dentro de unos límites en particular. O sea, no dar instrucciones terminantes sin ningún tipo de explicación de fondo, porque realmente, como decían ambas anteriormente, si quieren hijos e hijas pensantes, hijos que cuestionen, pues no pueden pretender que acepten, ¿verdad? Y también como sociedad, que acepten cosas sin entenderlas, sin una explicación, de verdad, porque las cosas deben ser así. Aprovecho e inserto también aquí un comentario de O'Neill Arocho, dice, le faltamos el respeto a los niños, porque somos conscientes de entender que somos conscientes de no entender, entiendo que quería decir, que son seres pensantes en una etapa de aprendizaje en la cual los adultos somos guías, dice él. Ya se nos va acabando el tiempo lamentablemente, pero no quiero que nos vayamos sin antes que ambas nos den unas recomendaciones finales a nuestra audiencia para evitar caer en el maltrato y también de que entiendan un poco las consecuencias que no solamente tienen a nivel individual, sino que tienen estas conductas a nivel colectivo para nosotros como país. Claro. Primero, gracias a los que están conectados, una de las cosas importantes en estos procesos de crianza es buscar información, darnos permiso. A veces nos quedamos, como decía Omaya, por esta estigma social. Yo no puedo buscar información y decirle a alguien que tengo retos, porque eso quiere decir que soy mala mamá o mal papá. El amor más grande se demuestra buscando información, buscando mejorar lo que hacemos. Hay información en línea buena, hay organizaciones como Escape, cursos de crianza libres de costo, trabajadores sociales, psicólogos, gente que está disponible para reunirse sin juzgar, mirar la dinámica de la familia y proponer alternativas para que puedan implantarla. Pero tenemos que movernos a una acción, no es solamente quejarnos y quedarnos quietos. Y mi parte para terminar, mi manera más fácil de operacionalizar el concepto de maltrato hacia los menores, si usted tiene una dinámica o observa una dinámica de un adulto hacia un menor y usted dice, wow, si yo fuera adulto y esa persona fuera mi pareja, eso sería violencia de género. Si usted puede entender que la dinámica entre dos adultos es tóxica porque hay insultos, gritos, manipulación, todo este tipo de cosas que hacen tanto daño, imagínense el daño que hace esa relación desde un adulto hacia un niño, que lo único que espera y merece en el mundo es que ese adulto me proteja y me cuide, porque ese adulto es el que me está enseñando cómo yo me voy a relacionar con el mundo fuera de mi casa. Si la violencia, la desconfianza, mi autoestima, yo no valgo en este espacio pequeño, ¿cuál va a ser mi relación cuando abra la puerta y me relacione con el espacio grande? Así que gracias, busquen información y en Escape estamos disponibles igual que en otros espacios. Láncense, no es fácil, nadie va a decir que la crianza es fácil, no lo es, pero puede ser un espacio de aprendizaje y de crecimiento porque el amor se ve de diferentes maneras y aquellas que piensan y necesitan apoyo, porque son madres abrumadas, no maltratadas, madres abrumadas, busquen información, generen espacios para ustedes, porque también se necesita ventilar, hay que buscar espacios seguros para uno soltar el golpe. No, y agrego que la crianza es una elección, ¿verdad? Nadie obliga a uno a tener hijas e hijos, así que hay que respirar y buscar ayuda, doctora López Bomoni. Sí, quiero cerrar, ¿verdad? También dentro de esta participación sobre aprender a hacer pausas en nuestras vidas, ¿verdad? Hacer pausas, evaluarnos, analizar qué es lo que yo estoy haciendo. El lenguaje amoroso siempre es importante, no debe faltar, ¿verdad? Resaltar esas cosas que hacen bien nuestros hijos. Es importante para su autoestima, es importante para que ellos quieran seguir intentando cosas nuevas en la vida, ¿verdad? Ese respeto que ellos merecen, validar sus emociones sin juzgarlas, porque a veces los limitamos y decimos, no llores porque tú eres un niño, y no, los niños no lloran, o sea, validarle esa expresión de emociones y decirle, mira, estoy aquí y todos nos equivocamos, pero aprendemos sobre la marcha y hay que reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje como padres también. Pues quiero cerrar con un comentario de una de nuestras usuarias, Michelle Chiesa García, que dice, creo que muchas veces se ponen expectativas y presiones a niñas, niños y adolescentes que ni nosotros mismos como adultos logramos llegar a alcanzar. Se enseña con el ejemplo, aunque nos pueda parecer que no. Se va sembrando la semilla con repetición, paciencia y consistencia. Así que no es fácil, como dijo Yadira Pizarro, pero
vamos a intentar que todos, ¿verdad? Si miramos un poquito hacia adentro, podemos lograr una mejor familia, un mejor país, gracias a ambas, a nuestras invitadas expertas en el día de hoy, Yadira Pizarro Quiles, directora ejecutiva de Escape, Centro de Fortalecimiento Familiar, y la doctora Rebeca López Boboni, psicóloga escolar. Recuerden ustedes que nos sintonizan, compartir este live que se va a quedar grabado y seguir a Es Mental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live. Hasta la próxima.